Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a ver componentes que se puedan conectar a nuestra placa. Acá tenemos en la imagen la placa Arduino. Vamos a repasar un poco cómo está compuesta la placa. Primero de todo tenemos el puerto USB que se va a conectar mediante un cable a la computadora. Este es el que recibe las órdenes y también nos puede servir como alimentación para bajos voltajes. Para mayores voltajes vamos a usar el puerto jack, que va a ser alimentado principalmente por pilas o baterías. Internamente nuestra placa va a tener el microcontrolador, que es el cerebro y es el encargado de guardar y ejecutar las órdenes que le enviemos desde la computadora. Vamos a tener algunos focos, algunos LED. El primero es el de alimentación, que se llama ON. Si este no está encendido cuando conectamos la placa, significa que nuestra placa se ha quemado. Después tenemos este otro que se llama L, que es un LED de funcionamiento. Y aquí abajo tenemos dos que se llaman TX y RX, que son LED de transferencia y recepción de datos. En la parte superior vamos a tener el botón de reseteado para volver a iniciar el programa desde cero. Y vamos a tener una fila de pines. Estos pines son los pines digitales y generalmente la mayoría van a servir para encendido o apagado de nuestros componentes. Estos pines los vamos a poder conectar a la protoboard mediante cables. Algunos tienen un guiño y los vamos a poder conectar a motores. En la parte inferior vamos a tener los pines analógicos que van del A0 al A5. Estos pines van a ser variables y pegados a estos pines están los de alimentación, que tenemos de 3 voltios, de 5 voltios, o los pines llamados GND, que son los que van a ir a tierra. En la clase de hoy vamos a ver periféricos. Esto es igual que una computadora, tenemos periféricos de entrada y periféricos de salida. En la computadora de entrada, para ingresar información, tenemos por ejemplo el teclado y como salida tenemos la pantalla. En este caso, como periféricos de entrada vamos a tener lo que son botones, todo lo que nos sirva para ingresar información, botones, potenciómetros, sensores de luz, de movimiento, y como salida todo lo que nosotros podemos ver, digamos, luces LED, una pantalla LCD, Bluetooth, algún motor, acá tenemos una bocina. Es importante identificar los periféricos para programar, para identificar si va a ser una salida o va a ser una entrada en la programación. Bueno, acá tenemos el LED, que el LED es un diodo emisor de luz. El LED sirve para indicar que los dispositivos están energizados. Estos LED los podemos encontrar, por ejemplo, en una computadora. El que figura es rojo, pero puede existen verdes, amarillo, también creo que existen transparentes. Y la corriente fluye en una única dirección, ¿sí? Va en una única dirección, lo recorre a este dispositivo. El LED tiene polaridad, es decir, es el ánodo positivo y el cátodo negativo. Y tenemos que conectarlo de forma corriente para que pueda circular corriente y emitir luz. Para hacer funcionar nuestro LED, lo que tenemos que hacer es identificar lo que son las patitas. La patita más larga va a ser el ánodo, la patita más corta va a ser el cátodo. Visto desde arriba, el ánodo tiene una forma circular y el cátodo tiene una forma plana. Estos LED van a funcionar como una salida conectados a algún pin de nuestra placa. Vamos a tener las resistencias, ¿sí? Estas son necesarias para muchos dispositivos, por ejemplo para un LED. Si no tiene una resistencia es muy posiblemente que se queme. Las resistencias son los componentes básicos de cualquier montaje electrónico que tengamos y tienen la función de oponer resistencia al paso de corriente
De esta manera vamos a poder controlar el paso que haya, por ejemplo, en una luz LED, que no se nos queme. Para calcular las resistencias vamos a necesitar la ley de Ohm, que ya la hemos visto anteriormente. La resistencia va a ser igual al voltaje dividido la intensidad. Acá tenemos el botón pulsador, que es un componente eléctrico compuesto por dos terminales. Los botones van a ser de diversas formas y tamaños y se encuentran en todo tipo de dispositivos. Los botones generalmente son activados pulsándolos con el dedo y permiten el flujo de la corriente mientras son pulsados. Cuando ya no se los presiona, vuelven a una posición de reposo. ¿Sí? Ya no circula más corriente a través de los mismos y una parte va a tierra. Acá tenemos el símbolo de nuestros botones. Otro componente electrónico es el potenciómetro, que nos permite regular la potencia que ingresa al mismo. Potenciómetro es una perilla que nosotros la vamos girando. Podemos, por ejemplo, variar la intensidad de una luz LED. La conexión va a ser de un lado negativo, del otro lado positivo. Y estos potenciómetros se utilizan en circuitos de poca corriente. Tanto el botón anterior como el potenciómetro nos van a servir como una entrada. Nosotros sí o sí tenemos que, a través de nuestras manos, ingresamos información. Acá tenemos los actuadores. Estos son los elementos electrónicos que nos van a permitir dar movimiento a nuestro brazo robótico. Existe en tres tipos de actuadores. El primero son los neumáticos, que usan aire comprimido. El segundo son los hidráulicos, que van a utilizar agua. Y por último tenemos los eléctricos, que utilizan la corriente eléctrica. Bueno, ¿cuáles son los componentes para que pueda funcionar un motor? Bueno, lo principal es el voltaje, es decir, la cantidad de voltios que va a necesitar nuestro motor para tener movimiento. Si le damos poco voltaje, nuestro motor no va a funcionar. Pero también hay que tener cuidado porque si supero el voltaje que está especificado por el fabricante, se puede quemar nuestro motor. También tenemos la velocidad, que es el tiempo que demora un motor en dar una vuelta y se mide en revoluciones por minuto. ¿Sí? La cantidad de vueltas que va a dar nuestro motor. También tenemos el torque, que el torque es la cantidad de fuerza que puede utilizar un motor para dar un giro. A mayor torque, mayor carga vamos a poder mover con nuestro motor. Entre los motores vamos a tener dos tipos de motores. Vamos a tener los motores de corriente continua o los motores paso a paso. Los que vamos a utilizar nosotros van a ser los motores de corriente continua. Estos son los más comunes y económicos y lo podemos encontrar en la mayoría de lo que son en los cohetes a pila. Estos motores de corriente continua se caracterizan por funcionar libremente en ambas direcciones y se puede controlar la velocidad, pero no se puede controlar su posición. En cambio, los motores paso a paso los podemos encontrar en las impresoras y ya son, estos realizan movimientos que son más precisos y controlados. Vamos a ver lo que son los primeros motores. En este caso tenemos los servomotores, que también son motores que te permite controlar los ejes de rotación. Pueden ir de 0 a 180 grados o de 0 a 360 grados. Los motores de corriente continua o los de paso a paso visto en la filmina anterior no los podemos conectar directamente a nuestra placa porque se quema, pero estos sí se pueden ir conectados directamente a nuestra placa. Estos van a estar compuestos por un motor de corriente continua, ¿sí? Por una caja reductora
por un conjunto de engranajes, ¿sí? La caja reductora va a bajarle la cantidad de vueltas, por un potenciómetro, y va a tener un controlador para controlar todo el sistema. Esto va a ser alimentado por 3 cables. Uno va a ser para su alimentación, el segundo va a ser el otro va a ser el negativo, y el tercero va a ser para control. Bueno, los motores van a ser un dispositivo de salida, ¿sí? Estos muchas veces van a requerir alguna biblioteca para ser configurados en lo que es la programación. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Yo les voy a enviar la teoría sobre todo esto para que ustedes la vayan leyendo. Y en la clase del jueves vamos a ver la parte de programación. ¿Sí? Lo que les pido a todos ustedes es que lean esto antes de la próxima clase. Recuerden que el jueves la clase es en Instagram y el horario va a estar, para primero C, que es el primer curso, va a ser a las 15:20 a 16 horas, y primero D va a ser de 16:10 a 16:50. Yo les voy a enviar esta información. Bueno, muchas gracias a todos por ver este video. Saludos a sus familias. Muchas gracias.